Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están compañeros? Espero que todos se encuentren muy bien, ustedes y sus familias. En esta oportunidad, como quedamos el día de ayer, vamos a presentar un nuevo autor, ¿sí? Dentro del campo de la teoría sociológica clásica, o así llamada sociología clásica. Hasta el momento trabajamos con la sociología positivista, Comte, Saint-Simon y Durkheim, ¿no? En, ese, en ese espectro de pensamiento, lo que nosotros hemos denominado la sociología positivista. Y luego trabajamos con Max Weber, ¿sí? Y Max Weber lo ubicamos dentro de una tradición del pensamiento social que dialoga y discute al mismo tiempo eh, con la sociología positivista. Bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar con un autor que también es un clásico de la teoría social, que se estudia en todo el ámbito de las ciencias sociales, sea la economía, la historia, la antropología, la sociología, etcétera, que crearon, este autor o estos autores crearon eh, una interesante teoría social y un nuevo paradigma, podríamos llamarlo, que se llama o que se conoce como materialismo histórico dialéctico. ¿Quiénes son los fundadores de esta corriente del pensamiento social llamada materialismo histórico? Dos autores, básicamente, Carlos Marx y Federico Engels. Comúnmente, cuando ustedes leen los libros de texto, los manuales, etc., en vez de presentar al materialismo histórico dialéctico, hablan directamente de marxismo, ¿no? Marx, marxismo. Y ocurre que Marx y Engels, sí, no hay que olvidarlo, son quienes sientan las bases de lo que ahora vamos a explicar como materialismo histórico. Primero que nada, ¿cuándo escriben estos autores? ¿Son anteriores o posteriores a Durkheim y a Max Weber? Son anteriores, este es un punto importante. Recuerden que Durkheim y Max Weber nacen mediados del siglo, o un poquito pasado de mediados del siglo XIX, 1850 y algo. ¿Sí? En cambio, ya para esa época, para el 1850, más precisamente en 1848, Carlos Marx y Federico Engels publicaron una obra muy importante. Anteriormente habían publicado otras obras importantes, pero esta es muy importante porque le da fisonomía teórica y política a la teoría marxista y a la ligación de la teoría marxista con el movimiento obrero. Esta obra se llama el manifiesto del Partido Comunista. Y ya adelanté algo interesante, ¿no? Que la producción teórica de Marx y Engels están ligadas como carne y uña a la práctica real y a la lucha real del movimiento obrero. Recuerden que el movimiento obrero, la clase obrera, es esta nueva clase social que surge con el desarrollo del capitalismo industrial y que se presenta en sociedad como el antagonista de la clase capitalista. ¿Sí? Y por lo tanto, este movimiento obrero, que ya tenía
una fisonomía política en desarrollo, había protagonizado importantes luchas en pos de mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, la prohibición del trabajo infantil y del trabajo de la mujer, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Marx y Engels desarrollan su teoría en fusión o unidos a ese derrotero de la lucha de la clase obrera contra el capital o la clase capitalista. Entonces, cuando uno después lee Durkheim o Max Weber o otros autores, la referencia ineludible desde el punto de vista teórico y político, tanto de Max Weber como de Durkheim, es la producción teórica de Carlos Marx y Federico Engels. Tal es así que muchos cientistas sociales llamaban a Max Weber como el Marx de la burguesía. ¿En qué sentido? El movimiento obrero, la clase trabajadora, tiene su teórico o su gran teórico, de nuevo, teórico que piensa, actúa y prueba los desarrollos teóricos al son de la lucha de la clase obrera. No pensemos en un teórico de gabinete, es decir, un tipo que está cerrado en una biblioteca, que escribe, que piensa, que hace especulaciones sobre el mundo y dice, bueno, yo tengo la verdad revelada, acá está todo resumido. No, Marx es un militante, un activo militante de la causa obrera y de la lucha de la clase obrera. Entonces, como decía recién, varios cientistas sociales llamaban a Max Weber irónicamente como el Marx de la burguesía. La clase obrera tuvo su gran teórico que es Marx y la burguesía tiene su gran teórico que es Max Weber. ¿Sí? Bien. Esto lo comento como para tratar de ilustrar la referencia teórica, política, intelectual que es el marxismo con relación a las otras corrientes de la teoría social. Es más, uno podría decir, las otras corrientes de la teoría social se estructuran, se forman en choque y en disputa con el materialismo histórico, que al fin de cuentas, como ya lo explicamos anteriormente, tanto la sociología positivista como la sociología comprensivista son teorías o marcos teóricos con los cuales se intenta abordar o se aborda el análisis de la realidad social y se intenta conocer esa realidad. ¿Sí? Bueno, el marxismo es otra teoría que viene a plantear cosas interesantes respecto de cómo es esa sociedad y de cómo funciona la sociedad capitalista y las sociedades precapitalistas. Entonces, Marx es alemán, al igual que Max Weber. Nace, si no me equivoco, en 1820 y 1818 en Alemania, en una zona que es fronteriza con Francia, y en donde la expansión napoleónica y la revolución francesa tuvo mucha influencia en esa zona que se llama Trèveris, donde nació Marx, porque fue ocupada por los ejércitos revolucionarios franceses. Acuérdense de la revolución burguesa, de la gran revolución burguesa de 1789 que barre, ¿no?, con el feudalismo. Y evidentemente la ocupación francesa de esa zona, además de traer consigo los ejércitos, trajo mucha literatura revolucionaria, ¿sí?, a esa zona de Alemania. Tal es así que si uno empieza a leer un poco más en profundidad a Marx, se va a dar cuenta que Marx tenía un gran conocimiento de lo que se llamaba el socialismo utópico o el socialismo
que pregonaba, recuerdan, Saint-Simon y Comte, ¿no? Ese socialismo que se proponía mejorar la sociedad capitalista existente a través de reformas sociales, ¿sí?, que fuesen impulsadas por el desarrollo del conocimiento científico y que permitiesen esas reformas una mejora general de las condiciones de vida, de trabajo, culturales y sociales de las masas trabajadoras en el capitalismo. Bien, entonces Marx nace en Trèveris, es hijo de un abogado de una posición económica media. Su abuelo, si no recuerdo mal, era rabino, es decir, un sacerdote cristiano, pero para la religión judía, ¿no? Y Marx estudia filosofía. Entonces, en el desarrollo de la teoría marxista, tienen influencia varios acontecimientos. Primero, lo que fue la fallida revolución de 1848 en Europa, en donde la burguesía alemana liberal intenta introducir reformas liberales en Alemania imperial. Y Marx, cuando se empieza a interesar por el análisis social, lo hace desde una posición de periodista. Ya había terminado sus estudios universitarios en filosofía. Primero había estudiado Derecho, pero finalmente no sigue con eso porque evidentemente no le interesaba. Su padre, recuerdan que era abogado. Y empieza a trabajar en un diario, creo que se llama La Gaceta Renana, si no me equivoco, en donde es un diario de la burguesía liberal alemana y en donde él empieza a tener sus primeros acercamientos con la realidad social de los trabajadores, en este caso de los trabajadores de la zona del Elba, del proletariado rural. Y a partir de ahí se empieza a interesar mucho por el estudio de la economía política y de la historia. Bueno, ¿y qué es lo que plantea centralmente la teoría marxista o el materialismo histórico? Plantea la siguiente idea. Se puede conocer el mundo social. Hay un mundo social externo al sujeto que vive en sociedad. Y ese mundo social que se puede conocer, ¿sí?, no depende de la voluntad del sujeto. Y acá fíjese que tiene muchos puntos de contacto con el positivismo, ¿sí? Entonces esa realidad social, para conocerla hay que estudiarla en profundidad, pero hay que aplicar un método de análisis. ¿Y cuál es el método de análisis que aplica el marxismo? El materialismo. ¿Y qué significa ser materialista? Y ser materialista significa que todo análisis social debe comenzar estudiando las condiciones materiales que hacen posible la existencia del ser humano. Entonces Marx tiene este planteo. Los hombres hacen la historia, correcto. Bien, para hacer esa historia, los hombres primero tienen que existir, porque si no, no pueden hacer la historia. Ahora, para existir esos hombres, tienen que resolver ciertos problemas materiales ineludibles para cualquier
ser humano en cualquier momento histórico. ¿Cuáles son esas ciertas cuestiones materiales? Hay que comer, porque si no comemos, morimos de hambre. Hay que protegerse de las inclemencias meteorológicas. Por lo tanto, hay que tener un techo o una cueva o lo que fuese, hay que vestirse, hay que curarse. Entonces, para hacer todo eso, indefectiblemente los hombres tienen que producir. ¿Qué es lo que tienen que producir? Todos esos medios de vida que necesitan consumir para existir. ¿Se entiende? Porque los alimentos no caen como maná del cielo, ni en esta sociedad capitalista ni en las sociedades anteriores, feudalismo, esclavismo, por ejemplo. Entonces, para producir los medios de vida que los hombres consumen para poder existir, esos hombres tienen que entrar necesariamente en relaciones sociales, las llama Marx, entre sí, que les permitan llevar adelante la producción. Entonces eso Marx lo llama relaciones sociales de producción. Entonces en un momento histórico, como por ejemplo en el esclavismo, la relación de producción elemental era amo-esclavo. ¿Sí? El esclavo trabajaba, ¿sí?, para el amo, y todo lo que producía el esclavo le pertenecía al amo, porque el esclavo era propiedad del amo, era una cosa. Entonces el amo era propietario de las tierras, de ciertas herramientas y máquinas, y también de la fuerza de trabajo del hombre que produce. Y todo lo que producía ese hombre, el esclavo, sostenía a toda la sociedad, a los esclavos y a los amos. Entonces, en el capitalismo, que ya no es una sociedad esclavista porque no hay más esclavos, hay trabajadores libres, uno podría hacer la metáfora o el paralelismo de que en el capitalismo los esclavos son libres, lo cual sería una contradicción, porque si sos libre no sos esclavo. Pero admitiendo esa contradicción, en el sentido de que parecemos como los esclavos de la antigüedad, la gran diferencia es que hoy nosotros somos libres, los trabajadores. ¿Sí? Y somos trabajadores asalariados porque trabajamos para otro, que es el capitalista, en la sociedad capitalista, quien es el propietario de los medios de producción, pero ese otro, ese capitalista, nos compra la fuerza de trabajo, nos alquila, digamos. De 6 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a sábado, durante un mes, ¿sí?, trabajamos para X empresa, que es propiedad de un capitalista, y ese capitalista paga un salario. Entonces ese salario que paga el capitalista en la sociedad capitalista es lo que permite que se junten el que trabaja, el que labura, el trabajador asalariado, con los medios de producción, que son propiedad de la clase capitalista. Entonces cuando se junta el que trabaja con las máquinas, herramientas, posibilita la producción. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo concreto. La producción de neumáticos. Los neumáticos que yo uso en mi auto no cayeron del cielo. Como ninguno de los productos que andan dando vuelta en esta sociedad caen del cielo, son productos del proceso de trabajo. Y ese neumático, ¿quién lo produjo? Una empresa capitalista, pongamos por nombre Pirelli. Los dueños de Pirelli, los capitalistas, tienen ese capital. Invirtieron ese capital, tienen máquinas, herramientas, galpones, materias primas, etc. Ahora, para producir el neumático necesitan de la fuerza de trabajo. Entonces el capitalista de Pirelli va al mercado de trabajo a comprar fuerza de trabajo, es decir, a contratar trabajadores
Y cuando compro la fuerza de trabajo, de la misma forma, de la misma manera que cuando yo compro un kilo de pan, pago. ¿Sí? El capitalista también paga. ¿Qué paga? Un salario. Cuando el capitalista de Pirelli pagó el salario, juntó a sus máquinas, herramientas, las materias primas con la fuerza de trabajo y eso pone en movimiento la fábrica, el proceso de producción. Y Pirelli produce neumáticos con el objetivo, como el de cualquier capital, de producir no para satisfacer la necesidad de las personas que necesitan neumáticos, sino con el objetivo de capitalizar o reproducir su capital. O sea, producir para vender en el mercado y obtener un beneficio, una ganancia. Es decir, invertí 100 y al final del año de producir neumáticos tengo 200. ¿Sí? Bien. Entonces hay neumáticos por eso. Y yo puedo comprar un neumático porque vendí mi fuerza de trabajo y con el salario que me paga el capitalista, ¿qué me permite a mí? Volver al mercado, ya no de trabajo, sino de bienes y servicios, comprar los bizcochitos de Satur que estuve comiendo recién, la yerba, este celular que estoy usando ahora, bueno, todos los bienes y servicios que consumo y que posibilitan que yo siga reproduciéndome. Si yo no como durante 20 días, 30 días, no estaría acá hablando con ustedes. Entonces, esa es la relación de producción. ¿Sí? Entonces Marx dice, bueno, evidentemente, a lo largo de la historia, las relaciones de producción van cambiando. Lo que nunca cambia es la necesidad del hombre de producir sus medios de vida para subsistir. Porque si el hombre, la especie humana, no resolviese ese problema, no hubiese especie humana. Porque para hacer la historia, primero hay que existir. Y para existir hay que resolver cuestiones materiales elementales. Y para eso hay que producir. Entonces, Marx pone como eje del análisis social el trabajo, el proceso del trabajo y las relaciones de producción. Y concluye con esto. Dice, bien, entonces, hay una frase famosa, se repite en todos lados, que no es la conciencia lo que determina el ser, es decir, yo no soy lo que pienso quiero ser, sino que el ser, cómo resolvemos las cuestiones de la producción material de nuestra existencia, determina la conciencia. Entonces, digamos que esto es lo que se conoce como uno de los ejes de análisis del materialismo. ¿Sí? Entonces, siempre hay que empezar el análisis social, el análisis sociohistórico, mirando esto. ¿Quiénes producen? ¿Cómo producen? ¿Cómo se relacionan los hombres en el proceso de producción? ¿Quiénes son los propietarios de esos medios de producción y quiénes son los desposeídos de los medios de producción? O sea, quiénes son los que trabajan y quiénes son los que no trabajan, pero viven de los que trabajan. ¿Y cómo viven? Y mucho mejor de los que trabajan. ¿Sí? Entonces, siempre hay que poner, para el marxismo, siempre que el análisis debe partir de ahí. ¿Sí? Entonces, la cita famosa no es el ser social que determina la conciencia, no es la conciencia lo que determina el ser social, sino es el ser social el que determina la conciencia. Este es un punto fundamental. El otro punto fundamental, materialismo histórico, tiene que ver, y acá se diferencian de los positivistas, los marxistas, con lo siguiente. Yo puedo conocer el mundo social, puedo conocer cómo funciona el capitalismo, puedo conocer y explicar las tendencias, las dinámicas y los fenómenos que se producen en el capitalismo. Por ejemplo, yo puedo explicar y conocer por qué hoy en América Latina hay un proceso de rebeliones populares en desarrollo desde la teoría marxista, o por lo menos esto plantean los marxistas. ¿Sí? Nosotros podemos explicar eso y podemos conocer eso. ¿Sí? Porque hay un proceso de rebelión en Chile, en Ecuador, en Perú,
en Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, puedo conocer la realidad social en forma científica, pero a diferencia de los positivistas, que ellos buscan leyes eternas e inmutables, revisen el manual de sociología, así plantean los positivistas la búsqueda de leyes sociales para explicar la realidad social. Para los marxistas no hay leyes eternas, sino que hay leyes históricamente determinadas, es decir, que son transitorias las leyes que yo puedo descubrir en un momento dado para explicar cómo funciona el capitalismo. Y cuando esas leyes que he descubierto o que ha descubierto Marx para explicar el capitalismo dejarán de ser útiles para explicar el desarrollo de la sociedad presente, cuando esa sociedad desaparezca. Y acá viene una idea fundamental. Toda formación social o toda sociedad construida sobre la división de clases y la explotación de clases, como por ejemplo el esclavismo, como por ejemplo el feudalismo o como por ejemplo la sociedad capitalista, está condenada a la transformación, es decir, es transitoria. El capitalismo, para los marxistas, es un sistema económico y social que es transitorio. Nació, se desarrolló y en un momento va a morir o va a desaparecer. Los marxistas dicen o plantean que lo que vendrá después del capitalismo o de la sociedad capitalista va a ser una nueva sociedad que ellos llaman la sociedad comunista, sin clases sociales. Pero ahora vamos a llegar a eso. Entonces volvamos a esta idea de lo históricamente transitorio y por lo tanto las leyes que yo tengo que se pueden descubrir para explicar el desarrollo de un sistema social determinado son leyes históricamente transitorias, es decir, sirven para ese periodo de desarrollo de la historia. Entonces yo no puedo entender cómo funciona el capitalismo aplicando las leyes de funcionamiento del esclavismo, porque, de nuevo, las leyes son históricamente determinadas, ¿sí? Entonces vayamos a esta cuestión de lo transitorio, lo momentáneo, lo que ahora es, en un momento va a dejar de ser. ¿Sí? Esto es muy importante porque tiene que ver con este materialismo histórico dialéctico, tiene que ver con esto. Como les dije recién, ¿no? O recién les comenté cómo funcionaba la relación de producción en el capitalismo. ¿Sí? Recuerden, para que el sistema económico y social presente en el que vivimos funcione, quienes tienen los medios de producción, que son propietarios de los medios de producción, las fábricas, los bancos, la tierra, para que haya producción de bienes y servicios, esos propietarios de los medios de producción tienen que entrar en relación, necesariamente tienen que tener en relación con los que no son propietarios de los medios de producción, que son los trabajadores asalariados, libres. Entonces acá ya tenemos conformada lo que hemos visto cuando hablamos del contexto histórico del surgimiento de las ciencias sociales, dos grandes clases sociales en el capitalismo: la clase trabajadora y la clase capitalista, el proletariado y la burguesía. Como dijimos hace unos minutos, la relación de producción implica que yo vendo mi fuerza de trabajo al capitalista. El capitalista compra mi fuerza de trabajo. Cuando compra mi fuerza de trabajo la usa. Yo cuando entro a la fábrica Pirelli estoy bajo el mando del capital.
Bueno, maneja esta máquina, maneja la otra, hace esto, hace lo otro. Hay un capataz que vigila, supervisa qué hacen los obreros. ¿Por qué? Porque el capitalista compró las 8 horas en las cuales tengo que estar en esa unidad productiva produciendo. Entonces me paga un salario, ¿sí? Pero yo descubro, supónganse que ese salario que me paga el capitalista, vamos a poner un monto, ¿no? Me paga 80.000 pesos por mes. De lunes a sábado, de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Y supongamos que yo estoy en una máquina, en la sección de armado de la fábrica, y yo armo 10 cubiertas por jornada de trabajo. ¿Sí? Y supongamos que algún día paso yo por una gomería o un lugar donde venden las cubiertas y veo la cubierta que yo hago, la misma, el mismo modelo, la misma marca. Y esa cubierta la hice yo. ¿Sí? La produje yo. Bien. Pero no me pertenece a mí. Le pertenece al capital, que compró mi fuerza de trabajo, y todo lo que se produce dentro de una productiva es propiedad del capital. El capital la vendió para lo que ya sabemos, para obtener la mayor tasa de ganancia posible, etc. Y cuando observo en esa gomería la cubierta que yo produzco, que yo hago, que yo elaboro con mis manos y con las herramientas que utilizo de lunes a sábado de 6 de la mañana a 2 de la tarde, supongamos que esa cubierta tiene un precio de 10.000. Yo rápidamente hice la primaria, pero sé que 10 cubiertas que produzco por día, por 10.000 son 100.000 pesos. Entonces me quedo con eso, vuelvo a la fábrica. Justo empezó el mes de julio y le digo al patrón que los otros 29 días del mes no voy a venir a trabajar. Y me va a preguntar por qué. Y supongamos que yo le respondo porque con un día de trabajo, donde yo produzco el equivalente, el valor equivalente al salario que usted me paga. Produzco 10 cubiertas, ¿no? 10 por 10.000 son 100.000, me paga 80.000 por mes. Vengo el primer día, los otros 29 días no vengo porque me voy a quedar a estudiar, a estar con mi familia, a hacer deporte o lo que fuese. ¿Qué va a decir el capitalista? El tipo está loco. No sabe que vive una sociedad capitalista. No puede romper el contrato. Mire, usted no puede romper el contrato que estableció conmigo. Yo compré su fuerza de trabajo. Acá y saca el contrato, ¿no? El papel dice, ve que acá usted dice que es fulano de tal DNI, y se compromete. O sea, usted tiene que seguir viniendo los próximos 29 días. Porque yo a usted le pagué, me diría el capitalista, el valor de su fuerza de trabajo. Usted con esos 80.000 pesos, después va al mercado de bienes y servicios, compra los alimentos, paga la luz, el gas, se cura, y eso lo permite subsistir. Entonces usted tiene que venir los otros 29 días a seguir produciendo. Entonces la pregunta es, ¿y los otros 29 días, donde yo produzco 10 cubiertas por día, o sea, 290 cubiertas por 10.000 da como 2 millones, ¿no? 2.900.000. ¿Quién se la apropia? Marx dice, descubriste la teoría de la plusvalía. Eso se lo apropia el capital. Es decir, que el capital se apropia de la gran parte del trabajo que yo hago durante el mes. Se apropia de ese valor. Yo durante el mes produzco 3 millones. Vamos a hacer la cuenta porque me quedé con la duda. Vamos a agarrar la calculadora. Dijimos que hacíamos 10 cubiertas por día, o sea que en 30 días hacemos 300 cubiertas. Dijimos que vale 10.000 cada cubierta.
me da exactamente, como les dije yo, 3 millones de pesos. ¿Sí? A ver, 1, 2, 3, sí, son 6 ceros, 3 millones de pesos. Ahora, yo a esos 3 millones les resto 80.000, me quedan 2.920.000 pesos de valor que yo produje durante el mes. Eso se lo apropia el capital. Esa es la plusvalía. Y el salario que me paga a mí es el trabajo excedente. Entonces, acá hay un conflicto. Entonces, yo digo, che, muchachos, miren, aumentaron los precios de todo, ¿no? De la luz, el gas, los alimentos, los alquileres. Ya 80.000 no alcanza. Tenemos que tener un salario mayor, de 200.000 pesos. El capitalista, ¿qué va a decir? No lo puedo pagar. Si yo le pago a ustedes ese salario, yo tengo que cerrar la fábrica. Entonces mejor no jodan, quédense en piola con los 80.000, por lo menos comen, tienen trabajo, y dejemos que todo siga su curso. Es más, el capitalista, si pudiese, plantearía que en vez de trabajar 8 horas de 6 de la mañana o de la tarde, puedo trabajar de 6 de la mañana a 6 de la tarde, 12 horas. Total, comer como, viajar viajo. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Si yo en vez de estar 8 horas, estoy 12, voy a producir yo 50% más. En vez de producir 10 neumáticos, voy a producir 15 neumáticos. Entonces acá no tengo el pizarrón para mostrarlo, pero uso esto. Supongamos que esto es la jornada de trabajo. Entonces, con parte de la jornada de trabajo, que supongamos que sean el primer centímetro de esta regla, ¿sí? Yo ya pago mi salario, que me paga el capitalista en el mes. Todo lo restante de la jornada de trabajo, yo produzco esos neumáticos. Pero ¿quién se lo apropia? El valor de todos esos neumáticos, el capital. Entonces, si ustedes miran esta regla, que podemos suponer que es la jornada de trabajo, podemos llamar a la partecita de la jornada, supongamos que la primera hora ya me pago el valor de mi fuerza de trabajo, como el trabajo necesario. Todo lo demás, hasta que finaliza la hora 8, se llama trabajo excedente o plusvalía. Ahora, ¿qué ocurre? Si la regla se agranda, la plusvalía crece. Ahora, si me aumentan el salario y, por ejemplo, yo me puedo apropiar de 4 horas de lo que produzco durante las 8, la plusvalía baja. ¿Se entiende? Entonces, acá tenemos un conflicto inherente a la sociedad capitalista y a todas las sociedades que están divididas en clases. Hay una clase que explota a la otra clase. Hay una clase explotadora y una clase explotada. En el capitalismo, ¿quién es la clase explotadora para el materialismo histórico? La burguesía, los capitalistas. Arcor, Pirelli, Bungibor, IMSA, Mazalín Particulares, la Metropolitana, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién es la clase explotada? La clase trabajadora que no tiene ningún medio de producción más que sus manos para poder subsistir y tiene que encontrar un comprador de fuerza de trabajo. Entonces, entre uno y otro hay una contradicción brutal. ¿Sí? Es como River Boca, no se pueden poner de acuerdo. La clase capitalista quiere la jornada de trabajo más extensa y los salarios más bajos. La clase trabajadora quiere la jornada de trabajo más corta, en vez de 8, 4, 2 horas, y el salario, el mayor salario. Entre uno y otro hay un conflicto. Entonces eso es lo que los marxistas llaman
la lucha de clases. El fundamento de esa lucha de clases es la explotación social. Entonces, para los marxistas, la lucha de clases, ¿sí?, el conflicto de clases, es el motor de la historia. ¿Qué significa que es el motor de la historia? Que la historia avanza, pasamos del esclavismo al feudalismo, del feudalismo al capitalismo, ¿sí?, por la lucha de clases. Es decir, amos versus esclavos. ¿Cómo terminó el esclavismo? Con la revolución social. Se derrumbó el esclavismo, no hay más. Entonces, el esclavismo terminó con la explotación social. No. Los señores feudales explotan a los siervos de la leva o a los trabajadores adscriptos al campo, los campesinos, siervos de la leva. ¿Y cómo terminó el feudalismo? Que era un sistema de explotación de clases. Terminó con la revolución social, la revolución francesa. Y la revolución francesa instauró un nuevo sistema económico social, sí, que se llama capitalismo, pero que también se asienta en la explotación. Pero ahora, a diferencia de los sistemas económicos sociales anteriores, la gran masa de la población es explotada. Por lo tanto, si esa gran masa de la población es explotada, es decir, el 97% de la población pertenecen a las clases trabajadoras asalariadas, sean ocupadas o desocupadas, si esa clase trabajadora derroca a la burguesía, que es la clase dominante, y termina con el capitalismo, Marx dice, no va a tener a quién seguir explotando. Entonces, la lucha de clases conduce a la revolución. Esa es una idea fundamental. De hecho, es una ley que plantean los marxistas. Es decir, miren, si yo estoy en una sociedad donde hay explotados y explotadores, te firmo un cheque en blanco por 25 millones de dólares, que en un momento esto se termina. Esto va a terminar en una revolución social. Entonces, el marxismo introduce esta idea interesante y a su vez para las clases dominantes bastante inquietante, de que todo sistema económico social de explotación, lamentablemente para las clases dominantes o las clases explotadoras, es transitorio. Y pueden contener un proceso, una lucha, pero la revolución va a triunfar. Y luego del triunfo de la revolución socialista, a la humanidad no le queda otra alternativa que ir derechito a la sociedad sin clase. Y acá fíjense qué interesante que tenemos otro punto de contacto con el positivismo. Acuérdense de Saint-Simon, ¿no?, de la teoría de los tres estadios: el estadio teológico, metafísico y científico. Pero para Saint-Simon el estadio científico era el último, ya está, más de acá no podemos pasar. Para los marxistas no, dicen, che, este no es el último. El último viene cuando logremos eliminar la división de clases, y esto va a suceder con la sociedad comunista. Entonces, para el marxismo hay un cierto sentido de la historia, o sea, la historia tiene como un camino a transitar. No está escrito, no es que es matemática, pero está la idea de que el desarrollo del capitalismo, está la idea y la hipótesis, que el desarrollo del capitalismo y la lucha de clases en el capitalismo conduce a la revolución y va a conducir a que los obreros o los trabajadores gobiernen la sociedad y desplacen del poder a la clase capitalista o a la burguesía, quienes son los que gobiernan
en la sociedad capitalista. Entonces, ¿y cómo lo va a desplazar? Con la revolución social. Bueno, veo que ya vamos 45 minutos, no quiero extenderme más. Dejo presentado el tema, les voy a mandar una guía con 2 o 3 preguntas cortitas y seguimos trabajando la semana que viene. ¿Sí? Para que sepan, igual yo eso se los planteé en los grupos de WhatsApp, ya tenemos que estar cerrando las notas del primer cuatrimestre. Este tema, materialismo histórico, dialéctico, lo vamos a dejar, no va a entrar para evaluar o cerrar la nota del primer cuatrimestre, va a entrar para el segundo cuatrimestre. Por lo tanto, las entregas de las consignas que les voy a compartir en un rato se tienen que hacer como mucho o a más tardar el viernes que viene. Acuérdense que el lunes es feriado, a partir del martes tienen tiempo hasta el viernes. Quienes no entregaron nada o entregaron algo o lo que entregaron no estaba del todo bien, tienen un changüí durante la semana próxima para empezar a trabajar y poder llegar con un poquitito más de nota para el primer cuatrimestre. ¿Sí? Bueno, un saludo para todos y ya les comparto las consignas. Hasta luego.